Es una reunión, creo que va a ser la última del año que hacemos con el grupo Lectura Mundi para discutir algunas cosas que tienen que ver con el diseño institucional, con nuestra vida pública, sobre todo con una preocupación que existe en el grupo que tiene que ver con ratificar la posibilidad de no resignarnos a regresar en términos históricos del gobierno de la ley al gobierno de los hombres. Tratar de construir igualdad, construir libertad, de fundar la libertad, de lograr una vida pública y una vida privada mucho mejor de la que tenemos. Y bueno, básicamente discutimos con personas que nos gusta escuchar, que podemos aprender. Hemos trabajado mucho el tema del uso privado de la ley, el uso de la ley como un arma, trabajar el fenómeno de la cooptación de un sector del Poder Judicial. Hoy tenemos el placer de compartir un rato con Rafael Bielsa, de agradecerle profundamente que nos brinde su tiempo. Está honrando a nuestra patria en la República de Chile, trabajando como embajador. Es un hombre que conoce muy bien la vida pública. Él se define como un sobreviviente, que lo es, y es muy interesante esa mirada en la que la vida de un sobreviviente está embridada con una experiencia de la vida pública muy fructífera, muy rica. Es un gran escritor, un gran lector. Tiene en esta materia en particular, junto a Pedro Peretti, escribió un libro muy interesante que pone en blanco sobre negro, en términos históricos, lo que es el LOFA. Es un hecho del principio del siglo XX en nuestra Argentina, en la provincia de Santa Fe, que tiene todos los condimentos de las cosas que el gran público está viendo en estos momentos. Bueno, lo primero es recibirte, Rafael, agradecerte la presencia y después que nos des la bienvenida, iniciar un diálogo el tiempo que puedas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por lo que advierto, esto es un grupo que existe de hace tiempo. Yo tenía otra idea en la cabeza, está perfecto. Estoy a disposición de ustedes. Sé que el tema es lawfare, sé que el tema es, bueno, la utilización de la institución jurisdiccional y de otras instancias públicas para propósitos que no tienen nada que ver con lo que deberían ser los propósitos finalistas de estas instancias. Y bueno, adelante. Preguntanos más, Federico, va a ser un gran gusto. Bueno, en realidad seguramente Mario Greco, que es quien coordina este grupo, que es abierto, es un grupo que está dentro de la UNSAM, pero cualquier persona puede participar, y todos los que les interesa pueden ingresar. Hay un grupo estable, digamos, gente que estamos ahí leyendo cosas, y después gente de la universidad y público en general nos honra compartiendo nuestras charlas. Hecha esa aclaración, yo comentaba un ratito antes que el tema del lawfare, como bien está explicado en el libro de Rafael y de Peretti, que lo recomiendo ferozmente, no es un tema nuevo, aunque en el debate público de nuestro país, en los últimos tiempos, ha adquirido una visibilidad que no tenía, y que tiene que ver básicamente con esto, ¿no? Con el uso de la ley como un arma. Pero hay una pregunta que yo quería hacer para no ingresar en el debate, en las preguntas usuales, si Cristina, si Macri, si la Corte. Me parece que es interesante aprovechar a Rafael y hacerle una pregunta, una impresión que tengo yo, que probablemente es una pavada, pero ver si él ve algún punto de contacto con lo que yo quiero pensar. Yo creo que nuestra región aún no cerró los procesos de exclusión política de los sectores populares. Felizmente, al menos el caso argentino, tiene un sector popular que tiene pequeñas victorias, que es muy resistente, que se las ingenia para resistir una perspectiva de una matriz económica que edifica el mundo, que envuelve al mundo, en el que no hay lugar para todas las personas. Nuestros sectores populares son muy resistentes, están organizados en base a una tradición política muy fuerte, y si bien el régimen económico logra, obviamente, apartarlos de la torta, excluirlos, así siempre hace falta una mano dura para excluirlos en términos políticos. Y yo
le decía a Rafael antes de empezar que tenía la intuición que así como en los años 60, 70, el partido militar, si ustedes quieren, para simplificar, hizo el trabajo de exclusión política a través de una represión edificada en base a la sangre y al fuego. Yo tenía la intuición, o al menos me da para pensar, que en América Latina, en algunos sectores de España, de Italia, en algunos estados de Norteamérica, en otros países de la región, si el dispositivo judicial no se ha transformado, si el dispositivo judicial en cierta forma no se ha autonomizado de las constituciones y de algún modo intenta hacer, además de hacer justicia, ha desarrollado otro tipo de habilidades, entre comillas, como por ejemplo prestarse a disciplinar a los que considera, los que percibe como una amenaza, a los que considera irreverentes o directamente a los que están afuera de la cuestión económica. Digamos como que el dispositivo, la forma en que está sedimentado el poder político utiliza la ley para encerrar a los que no tolera. Por abajo, porque reclaman justicia sustantiva, o por arriba, porque son actores políticos que los percibe como una amenaza. Esa es mi intuición. Mirá, es muy interesante la pregunta porque admite varios andariveles de abordaje, ¿no? Yo te diría, el primer andarivel de abordaje, yo trato siempre de pensar los fenómenos en términos de continuidades y de fracturas. Entonces, lo primero que quiero decir es que me parece que, a ver, hay una verdad que es la siguiente. Los países con alto grado de institucionalización, que son los países entre comillas centrales, se los llama así centrales, yo diría que hay pocos casos de lawfare, en lo cuantitativo, en lo cuantitativo. Y en los países con una institucionalidad débil, frágil, errática, que recomienza periódicamente, hay muchos mayores casos de lawfare. Hay una relación inversamente proporcional en lo cuantitativo entre mayor institucionalidad y menor utilización del sistema jurisdiccional para estos propósitos. A tal punto, yo les quiero dar el otro día leí una cosa que me llamó la atención, Tomás Griesa, el Tomás Griesa que tuvo varias fases respecto de Argentina, fue nombrado juez federal, juez de circuito, en el año 81, republicano propuesto por Reagan. Ahora, al año de ser juez federal, condenó al FBI de Edgar Hoover a pagar una fortísima multa por haber espiado a un partido de izquierda en los Estados Unidos, minoritario. Con lo cual, también el ecosistema juega. Nadie esperaba que porque fuera republicano, que porque lo hubiera propuesto Reagan, y porque fuese un juez nuevo, Tomás Griesa tuviera una actitud suplicante respecto del republicanismo y del presidente que lo había propuesto. Entonces, esto es una cosa que cuenta. Pero también hay excepciones en lo cualitativo. Si no, pregúntenle ustedes al señor Assange qué piensa del tratamiento, del respeto de sus derechos universales respecto de la extradición que pidió Estados Unidos y del tiempo los últimos años que tuvo que vivir encerrado en una embajada en Gran Bretaña, o pregúntenle al soldado Manning si se respetaron, el que hizo la gran filtración a Wikileaks, si se respetaron sus derechos, o a la gente que está presa en Guantánamo, sin ir más lejos. O en el caso de Francia, ustedes piensen lo que fueron los tribunales de Argelia en la época de la rebelión argelina previa a la independencia, si esos tribunales franceses colonialistas respetaban el derecho o aplicaban el lawfare. De hecho, una de las herramientas para afrontar el lawfare, que tiene estatus de doctrina, es la famosa doctrina de Berger, llamada la defensa de ruptura. La defensa de ruptura es un modo de defensa contra tribunales que practican el lawfare. Entonces, los países grandes, los países poderosos, en sus territorios,
fortalecen la institucionalidad. Lo que pasa es que desarrollan prácticas que en los países débiles, en los países frágiles, tienen efectos como en la República Argentina. Cuando uno lee cualquier tipo de artículo en cualquier diario, inclusive de España, Italia, Francia, Estados Unidos, no hablemos de Israel, no hablemos de, por supuesto, los países escandinavos, la relación que hay respecto de la crítica al Poder Judicial no es en absoluto comparable con la crítica que nosotros le hacemos al Poder Judicial. Es una crítica desde un lugar que a veces puede ser de respeto, u otras veces puede ser crítico, pero nunca es descomedido, como sucede en la República Argentina. Ahora, ¿por qué son las cosas como son en la República Argentina? Y voy concretamente a tu pregunta. Mirá, a mí me parece varias cosas. Yo creo que la tradición politizada de Argentina está debilitada. No es lo mismo la tradición politizada de los hijos de la educación pública de los 60 que la tradición politizada de los hijos de la educación pública de los 90. No es lo mismo. Cuando yo era chico, década del 60, un pibe en un barrio de Rosario, yo hice escuela primaria, escuela secundaria, universidad, todo público. A los institutos privados no iban los más inteligentes, iban los que tenían problemas en la educación pública. Entonces la educación pública tenía un rigor enormemente exigente y además, al ser pública, implicaba un acceso de todo el mundo mucho más fluido de lo que es hoy en día. Entonces a mí me parece que, no es que me parezca, yo recuerdo haber ido a lugares muy humildes en la ciudad de Rosario, muy humilde, donde además iba a jugar a la pelota los sábados y domingos, iba a esos lugares y en esos lugares se hablaba de política con el mismo nivel con el cual hablábamos nosotros, si vos querés, en el colegio secundario. Entonces me parece que en la Argentina se ha producido, como consecuencia del menoscabo que el país ha ido sufriendo a todo lo que alguna vez fue orgullo de la Argentina, la formación pública, el acceso a la salud, los bienes públicos en general, la concientización de grandes sectores de la población. Yo creo que eso se ha ido debilitando. Entonces a mí me parece que hoy el objetivo del Poder Judicial respecto de los pobres que por lo general están en contacto con el sistema penal, porque es cierto que no todos los pobres son delincuentes, pero todos los que están presos son pobres. Tanto es cierto una cosa como la otra cosa. Esa es la selectividad inversa del sistema penal o la selectividad del sistema penal. Entonces, los que están en contacto con el sistema penal, Federico, no son tratados, digamos, no son un objeto de persecución, ¿no es cierto? Puede ser para la policía por las estadísticas, pero no en el contexto en el que estamos hablando. Sí, para el sistema penal se ha dado una conformación práctica que tiene 4 vértices. Un vértice es un dirigente popular que represente intereses populares, intereses contrarios a lo establecido, por decirlo de alguna manera. En un vértice, en el otro vértice, están los intereses atacados por esa manera de ver la política de parte de este referente popular. Del otro lado están los medios de comunicación, que no son empresas mediáticas, son centros diversificados de interés, que van de lo mediático, lo agrario, lo financiero, 500 millones de cosas, y del otro lado está el Poder Judicial, que hace una lectura, algunas personas, algunos miembros, algunos fueros, algunas especialidades, de oportunidad y conveniencia. Entonces se produce el fenómeno del lawfare que se verifica objetivamente. Y ahí sí te doy el 100% de razón. Es un instrumento
que en algunos casos de manera ocasional, ¿no es cierto?, de manera, si vos querés, silvestre, espontánea, y en otros casos de manera muy sistemática, con inventos llamados la mesa judicial, etcétera, etcétera, que operan directamente para conseguir la proscripción o para conseguir una cosa más dolorosa, si se quiere, que la proscripción, porque Mandela estuvo proscripto muchos años. Lo que se proponen es destruir la reputación. Esto es lo central. Lo central no es la cárcel. Lo central es quebrar el lazo de autoridad que da la representatividad de un líder popular con aquellos que simpatizan con él. Entonces ahí me parece que se abre un enorme abanico de situaciones que algunas de ustedes las habrán visto, otras las conocemos, que hacen difícil encontrar el remedio, muy difícil encontrar el remedio, porque es mucho más cultural que funcional. Totalmente. Yo coincido con eso, y es verdad que las situaciones son diversas, pero yo pensé que hay 2 o 3 ejes que uno los puede encontrar, al menos cuando nos referimos a cuando se apunta a la destrucción a quebrar el lazo de la relación entre un dirigente y los ciudadanos. Me parece que hay 2 o 3 cosas que están siempre, y que me parece que el problema ahí no es tan complejo de comprender, no sé cómo resolverlo. Pero me parece que lo primero que hay, me parece que hemos desarrollado en el ámbito judicial, algunos judiciales, que lo hacen, y esto me parece importante, lo hacen porque pueden, digamos, la gente hace las cosas porque puede hacerlas, porque no hay costos, lo hacen porque pueden. Me parece que lo que se ha naturalizado es un uso privado de un expediente. Un expediente es una cosa que podemos iniciar cualquiera de nosotros, o podemos mandar al que alguien lo inicie, porque hace una denuncia. Pero cuando eso que parece una causa normal, que parece un expediente que es formalmente válido, me parece que trabaja en 2 registros, y esto es lo que a veces nos cuesta comprender para detectar dónde está el problema. Hay un registro procesal, se cumple los pasos del procedimiento, para aquí, para allá, qué opina uno, qué opina otro, que declara el testigo, pero simultáneamente, y esto me parece que es el fenómeno que más nos debe interpelar, se desarrolla el juicio mediático. Porque el juicio mediático no es solamente un juicio porque sea en el diario, no, trabaja con 2 sanciones que son casi penas infamantes. Trabaja con la humillación de la persona que está adentro del proceso, la humillación y el disciplinamiento. Eso tiene efectos tremendos, no solo para el tipo que lo sufre, sino también tiene un efecto muy fuerte en todos aquellos que miran desde afuera qué es lo que le está pasando al que es percibido como irreverente. Entonces me parece que ahí es cuando en la Argentina se agudizó algo muy complejo, y que es verdad que tiene que ver a veces con las empresas de medios, que son empresas muy grandes, muy diversificadas, que no es el siglo XVIII como se lo piensan las facultades, con esa persona que tiene un diario y que discute con otros diarios, es otra cosa. Pero además me parece que hay un fenómeno que es mucho más complejo y que es invisible, y que son, como dicen los españoles, los pequeños chiringuitos que se fueron sedimentando entre algunos magistrados, solamente algunos periodistas, algunos empresarios, a veces agentes de inteligencia, a veces políticos, que lo que hacen es utilizar un expediente que es formalmente válido, empiezan a editar información porque la pueden manipular, porque la pueden fragmentar, porque la pueden dosificar, y durante un periodo de tiempo determinado, a veces para ganar plata, a veces solamente para vengarse, a veces incluso por una cuestión, por motivaciones mucho menos complejas de las que nos parece a nosotros, han logrado que el sistema judicial sea expropiado de los ciudadanos y que trabaje en este registro que tiene que ver con sanciones que no son jurídicas, pero que son muy fuertes en términos sociales, que tienen que ver con la vergüenza y con la humillación. Y como contrapartida, el disciplinamiento general del resto de la sociedad, o del sector de la sociedad que aspira a participar y que obviamente
siente la penetración capilar del miedo. No sé qué pensás, Rafa, vos. Mirá, también varias cosas, también es sumamente interesante, ¿no? A mí me gustaría bajar las cosas a ejemplos concretos. Yo digo, de la suma de muchos desprestigios, no resulta un gran prestigio, resulta un gran desprestigio. Entonces, vamos a tomar el caso, muy rápidamente, el caso nuestro, la República Argentina 90-2020. Durante los 90 nosotros tuvimos lo que se llamó la Corte en la mayoría automática, ¿no es cierto? Y por debajo de la mayoría automática, una cuestión que es muy humana, no debiera ser de esta manera, pero como vos mismo lo decías, el estándar no puede ser el héroe, el estándar tiene que ser el promedio. Distintos magistrados que se acomodaban a las políticas o de la mayoría automática, o incluso más, los chiringuitos no de los medios de comunicación, sino los chiringuitos de la propia Corte Suprema, los secretarios, los prosecretarios, que tenían sus propias llegadas e influencias que las manejaban como les parecía. Bueno, luego el decreto 222, todos lo conocen, la remoción de esa mayoría automática, un recomienzo, una corte bastante ejemplar por más de una razón, yo pienso eso, por más de una razón, y lo cierto es que ese proceso virtuoso se fue desflecando. Entonces, yo quiero comparar ese proceso, el proceso nuestro, mencioné 2 o 3 hitos nada más, con el proceso italiano, e inclusive, si quieren, con el proceso español respecto de la ETA. En Italia, con el Mani Pulite, en España, respecto de la ETA, hubo un fortísimo proceso de legitimación y de relegitimación del Poder Judicial. Esta es una primera cuestión que es importantísimo mencionar. El Poder Judicial en Italia entregó sangre, dio sangre, mataron jueces, mataron fiscales, pusieron bombas. O sea, el proceso de purificación del sistema político, todo aquello que terminó con el pentapartito que había nacido en la posguerra hasta los años 90, que había sido una fórmula de gobernabilidad, haber dinamitado todo eso, al Poder Judicial le costó sangre. La lucha contra la mafia le costó sangre. Falcone murió peleando contra la mafia, sabiendo que podía morir, sabiendo que iba a morir, por lo que demuestran los testimonios que se han publicado. Bueno, lo cierto es que este proceso de legitimación, la Argentina no lo vivió. Y hay otro elemento que también es extraordinario, por lo menos para mí, a mí me gusta mucho ese aspecto del procedimiento, de la conducta judicial, lo que se llaman los códigos de deontología y la jurisprudencia deontológica. Yo les puedo asegurar, leer las publicaciones de la sección de deontología del Consejo de la Magistratura de Italia es un placer, desde el punto de vista del derecho constitucional, desde el punto de vista de la moral jurídica, desde el punto de vista de los principios, la sabiduría en la aplicación de las sanciones, el equilibrio, la ponderación. Nosotros no tenemos esos mecanismos, no los tenemos. Y a esto agreguémosle otro elemento. En la cuesta descendente, en la pendiente, que a mí me parece que venimos viviendo desde hace muchos años, uno puede poner una fecha, yo pongo una fecha simbólica en diciembre del año 30 con el golpe de Uriburu y la convalidación por acordada de la Corte, y pongo una fecha económica que es el 74 con el Rodrigazo. Me parece que la Argentina, digamos, algunos bienes simbólicos que nos mantenían como nación, que nos interesaban como nación, empezaron a sufrir menoscabo. Uno de esos bienes simbólicos es el estándar moral. En Argentina lo cierto es que la moral es mucho más declamada que practicada, mucho más exigida al otro que exigida a uno mismo. Sobre todo en los sectores medios aspiracionales y medios reales. Entonces, me parece que la sociedad, la Argentina urbana,
urbana de clase media aspiracional y de clase media, y estamos hablando del 94% de la población. El 94% de la población argentina urbano es profundamente hipócrita y no premia con el mismo ahínco con el que se encarniza. Se encarniza mucho más pasionalmente que lo que premia. Entonces es como en el tango, en el mismo lodo todos manoseados. No solamente una publicación de un llamado a indagatoria equivale a un procesamiento en términos mediáticos, no solamente un procesamiento en términos procesales equivale a una condena en términos mediáticos, sino que además se hace de todo eso una mercancía, un producto. Por eso es muy interesante el tema de estar muy atento a lo que pasa en el mundo, porque no es que en Gran Bretaña o en Estados Unidos o en Italia o en Francia no exista un programa como, por decirles un ejemplo, ¿no? Este programa de televisión Ingobernables, ese programa donde toda la gente grita. Bueno, sí, existe. Lo que no existe en países con otra demanda de productos informativos son todos los derivados de ese programa que en la Argentina se consumen como programación habitual. Porcentaje. El porcentaje es muy importante. Cualquiera puede tener un 5% de lo que se llama prensa amarilla. Lo que te asfixia es si tenés el 90% de prensa amarilla. Entonces, lo cierto, les voy a contar un ejemplo. El gobierno anterior tuvo un procurador del Tesoro que sin ningún temor a equivocarme, y, digamos, al margen de las consideraciones que cada uno tenga, se llama Carlos Balbín, es un hombre decente. En un momento determinado se encontró en una situación en la que todos nos encontramos en algún momento, y dijo, no, la Procuración del Tesoro no tiene cualquier precio. Se mandó a mudar y volvió a su cargo de camarista de la ciudad de Buenos Aires. Y yo escribí un artículo elogioso en el diario La Nación. Y un amigo mío me llamó y me dijo, escúchame, ¿se murió Carlos Balbín? Digo, no, ¿cómo se va a morir? No, pero como escribiste hoy un obituario, no, escribí un elogio, no un obituario. Es tan raro el elogio en nuestro país, es tan raro, tan inusual, nosotros somos tan poco afectos a elogiarnos que precisamente un elogio se toma como un obituario. Entonces, también el ecosistema es una cosa que condiciona mucho, porque vos decís la vergüenza, ¿no? La humillación, la familia, lo que le pasa a los chicos cuando van al colegio, todos lo hemos vivido. Bueno, yo digo lo siguiente, eso no pasaría en una sociedad que premiara la virtud, porque en una sociedad que premiara la virtud, los vecinos te dirían, no, mire, yo sé cuál es su conducta, yo sé que lo que usted está haciendo está bien, aunque el poder intente desprestigiarlo. Entonces, a veces son como círculos concéntricos, ¿no? De una decadencia moral, más adentro hay una falta de premios, más adentro se empiezan a incentivar conductas que son disvaliosas, más adentro se usan las herramientas como vos decías recién, Federico. ¿Y en qué se termina todo esto? Y esto se termina, no tenemos la justicia digitalizada, por lo tanto la transparencia relativa. No hay demasiado fehaciencia en el control de los sorteos, por lo tanto se puede hacer desde manipulación hasta forum shopping. Bueno, es muy difícil que de allí uno le pueda exigir a un magistrado que tenga una conducta respetable y digna de ser elogiada, porque realmente ahí el estándar pasa a ser el héroe. ¿Por qué el tipo tiene que tener esa conducta? ¿No es cierto? Bueno, este es un poco el holding del problema. Sí. Yo, digamos, tengo una obsesión con lo que es la cultura jurídica. Y cuando hablo de cultura jurídica, básicamente pienso en que todos los gobiernos, no importa si nos gusta más, nos gusta menos, pero todos los gobiernos tienen el foco en una reforma judicial.
todos los gobiernos apuntan a transformar la justicia. Todos de alguna manera, no importa la motivación, recogen que en la sociedad, quizá hipócritamente, pero circula una especie de necesidad de regeneración institucional. Pero yo quiero ir a la cultura jurídica a través de un ejemplo. Yo lo conocí a Rafael en el año 2000, porque él era síndico general de la Nación, yo era un flamante fiscal que había sido designado en una oficina para intervenir en lo que había sido el robo durante la dictadura, y de golpe un día, la verdad no para de improvisar, había una denuncia sobre supuestos sobornos en el Senado que había pagado el Poder Ejecutivo. Entonces empezamos a investigar y de golpe, quien era síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, sin ningún tipo de intervención del Poder Ejecutivo, del Congreso, decidió cumplir con su trabajo y auditar los fondos de la ex-CIDE, que era casi como desactivar una bomba nuclear con la torpeza de mis manos. Bueno, Rafael Bielsa hizo unos informes muy nutritivos para el expediente, sí, y automáticamente fue denunciado por el entonces secretario de Inteligencia. Y fue denunciado porque había violado un secreto de Estado desde el momento que había auditado qué pasaba con el dinero público que estaba ahí adentro. Pero el detalle que quiero señalar es este. Cuando quien era secretario de Inteligencia de Estado decide hacer la denuncia judicial, no fue ni a un juez, claro, no fue a una comisaría, no fue un abogado. Llamó al juez y el juez le mandó un policía a la CIDE para que le tome la denuncia. Entonces, lo que me interesa a mí es que charlemos sobre eso que pasó hace mucho tiempo, pero que permanece incolume, sobre ese hábito del juez que le envía al funcionario un policía para que le tome la denuncia y no se mueva, para que su enojo, que es tan grande, no aumente porque tiene que trasladarse a un lugar. Ahí me parece que ahí está el germen que tenemos que trabajar si de verdad queremos hacer una reforma judicial. Y ahí yo soy bastante pesimista, y aunque respeto muchísimo, que es gente que sabe mucho más que yo, que escribe proyectos de ley, que hace complejos vademecum sobre cómo deberían ser las cosas, parece que hay que empezar por el principio, que es por lo básico, que es la relación del sujeto con la función. Es recuperar la noción de servicio público. En la medida en que cualquiera de nosotros podamos hacer un uso personal digamos, del cargo público, que es un cargo del pueblo, en la medida que no tengamos ningún tipo de mecanismo de rendición de cuentas, no hablo de poner un emoticón feo, o darme 3 advertencias, o no tener no digo, de verdad, un sistema público que permita mensurar cómo son los sorteos, cuánto tiempo tarda un magistrado en desarrollar un expediente, de qué forma se conduce con los testigos y qué tipo de incentivo institucional hay para que las personas que de verdad ingresan con una vocación muy fuerte por hacer cosas buenas sean realmente premiados. Es verdad que nuestra sociedad ha ingresado en una etapa de decadencia, yo esto soy bastante pesimista, en que la verdad que Discépolo parece que estuviese ahora viendo a Argentina, pero me parece que si hay un lugar para empezar, dudo que sea con grandes reformas que tengan que ver con la arquitectura legal, que estoy de acuerdo en que hay que tocarla. Me parece que hay una parte interna, hay un lado B de la reforma de la vida pública que tiene que ver con la dimensión ética de los asuntos públicos, tiene que ver con la cultura jurídica en el caso de los tribunales, tiene que ver, por ejemplo, cuando discutimos la Corte Suprema con estos días, preguntarnos por qué razón nuestra Corte no tiene plazos para resolver. Y esto no tiene que ver ni con los jueces que están ahora, ni con los que vendrán. Digamos, con tocar el dispositivo institucional de manera tal de compatibilizarlo con patrones de acción cultural que son las que permiten los productos que en definitiva todos sufrimos. No sé qué pensás vos, Rafa. Yo cité el caso tuyo porque nunca me olvidé del hecho que el tipo que hace su trabajo, mal o bien, pero estaba para eso, hacer ese trabajo, no solo recibe una denuncia, sino que es el propio Estado el que le pone la fuerza de seguridad del propio Estado para que inicie una persecución. Mira, Fede, a ver, se me vino a la cabeza, había un publicista en el sentido de especialista en derecho público brasileño, Capistrano da Abreu, constitucionalista, que él decía las constituciones deberían tener un solo artículo,
ese artículo debería decir: todo ciudadano está obligado a sentir vergüenza. Y para mí el tema de la vergüenza siempre ha sido un tema central en todo el desempeño, en mi vida, digamos, no necesariamente en la función pública. Siempre he tratado de hacer las cosas de manera de cuando las recordara no me sintiera avergonzado, de no haber hecho lo más que estaba a mi alcance. Entonces, ¿por qué te digo esto? Mirá, una vez un ministro de Justicia me dijo: la gente se cree que yo llamo a los jueces. Y me dijo: si supieran lo equivocados que están, me llaman a mí los jueces, me llaman en bandada. A veces yo tengo que no atender los llamados de los jueces. Porque esa es la vieja discusión entre cuando uno tiene frente a frente el poder, ¿qué reacción te suscita el poder? Hay muchísima gente a la cual el poder le suscita el deseo de tratar de interpretar esa persona poderosa qué quiere oír de uno y uno decir lo que piensa que el otro quiere oír. Después hay otra reacción frente al poder que es mucho más hirsuta, donde uno siente que el poder es algo a ser refutado, que el poder es algo que está en permanente tensión dialéctica. A mí me pasa eso. A mí me pasa que cuando un tipo tiene poder, yo trato de ayudarlo a que piense mejor, porque en definitiva su poder no me concierne a mí, le concierne a muchísima gente. Entonces, independientemente de digamos, de las peripecias personales que no son interesantes, yo digo, me parece que hay mucha gente que en su vida cotidiana, esto cuando se trata de adjudicar derechos y obligaciones, tremendo, que en su vida cotidiana, respecto del poder, tratan de caminar por la vereda del sol. Y no se bancan la inclemencia. Cuando llega la inclemencia, no se bancan. Piensen ustedes un ser humano, ¿no es cierto?, que tiene como cargo juez de la corte. O sea, ha recibido el acuerdo. En términos psicoanalíticos, el otro le dio un waiver. No le pueden tocar la retribución. Tiene un cargo ad vitam, a pesar de la Constitución, pero está visto que la prescripción constitucional es acatada por los que tienen algún respeto por sí mismos, pero otros recurren judicialmente y se quedan. Entonces, a ver, uno tiene que combatir el síndrome de alfombra roja. Esa es una lucha de todos los días. Cuando yo era pibe, me acuerdo que mi abuelo tenía dos tomitos, Noches Áticas se llamaba, era de un historiador y pedagogo romano, Aulo Gelio, que había sido preceptor de Julio César. Y había una anécdota, después la leí muchas veces, cuando volvían a Roma las tropas vencedoras, los senadores, que no eran ningunos tontos, mandaban a mucha gente a decirle a los soldados ebrios de victoria: recuerda que eres mortal. Bueno, a mí me pasa con la función pública que cuando llego a un lugar, desde el primer día hasta el día que me voy, me repito a mí mismo: esto no es tuyo. Esto no te pertenece. Mañana lo vas a perder. Es como descontar un eventual dolor futuro. Bueno, un juez, sobre todo en los sistemas que son, digamos, que están tomados de la Constitución de los Estados Unidos, un juez es una persona que puede tener la tentación, por todas estas inmunidades para su ejercicio que les mencionaba, puede tener la tentación de pasarla bien en la vida. Y para pasarla bien no hay que enfrentarlo al poder. Al poder hay que seducirlo, hay que llevar... hay mucha gente a la que le gusta estar bien con las instancias de poder,
Entonces, si eso uno lo mete, si ese dispositivo uno lo mete en una sociedad con una base puritana, con mucho escrutinio de una prensa seria, con instancias de control permanente. Ahora les quiero dar un ejemplo concreto porque es una idea en la que estoy pensando, que tiene que ver con la reforma global del Poder Judicial, ¿no? Tiene una prensa seria, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el fenómeno? Lo que se llama el self-restraint. El tipo se restringe a sí mismo. El tipo se cuida. Tiene una noción del decoro. Esta es la palabra, ¿no? Ustedes piensen que si uno va a Montevideo a vivir en Montevideo y se viste rumbosamente, eso no está bien visto. La sociedad uruguaya es una sociedad austera. Si uno llega a Chile y se pone a hablar como un loro, hablar de cualquier cosa, como hacemos nosotros habitualmente en los centros urbanos, eso no es bien visto. La sociedad es alexitímica. En Chile la sociedad es parca en sus expresiones. Entonces, cuando la sociedad puede contener esas conductas que hacen que quien tiene el consentimiento del otro psicoanalítico para toda su vida, tiene una serie de ventajas, la intangibilidad, la vacación de un mes y medio, bueno, no paga impuestos, bueno, todas las cosas que ya todo el mundo sabe, bueno, eso se puede usar para el bien o para el mal, ¿no es cierto? El problema es el confort. El confort y el poder se llevan muy mal. Uno se tiene que sentir incómodo en el poder y tiene que hacer sentir incómodo al poder. Esto es lo que yo pienso. Por supuesto, otro me puede decir, bueno, ¿qué necesidad hay? Yo conozco a muchos jueces que llegan a su oficina a las 12 menos cuarto, 1:15 se van. Como modo de vida, como modo de vida. Y no les parece mal. Eso no es una cosa que les parezca mal. Y a otros colegas tampoco les parece mal. Ahora, también conozco a políticos que hacen lo mismo. Y también conozco a abogados que hacen lo mismo. ¿No es cierto? Ahora, el problema es que ni los políticos ni los abogados tienen la función que tiene un juez, que es resolver sobre la bolsa, sobre la hacienda y sobre la vida de un ser humano. Entonces, me parece que como un médico hay que pensarlo en relación con su función. Este es un elemento. Luego es el elemento de la reforma global del Poder Judicial. Yo debo haber escrito 4 o 5 libros sobre el concepto de la reforma sistémica, con proyectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, con los años me he vuelto cada vez más escéptico respecto de los proyectos de reforma global. Por muchas razones. Primero porque son caros, luego porque requieren de paciencia, luego porque requieren de estabilidad institucional, y nosotros que vamos de la cuarta al pértigo, políticamente no solemos tenerla. Cuarto, porque requieren de la conciencia de quien llega al gobierno, de que eso es una construcción colectiva, y como por lo general quienes en Argentina llegan al gobierno creen que al llegar empieza la historia, y entonces todo lo anterior estaba mal, y hay que recomenzar con gente nueva, con ideas nuevas, con una serie de cosas nuevas. Entonces el concepto de la reforma sistémica, que se ha llevado adelante, el País Vasco ha hecho una reforma sistémica extraordinaria, tecnológica, procesal, funcional, de ingreso, de capacitación, una cosa maravillosa. Bueno, tuvieron un montón de cosas que yo no creo que la Argentina no tuvo y que no creo que tenga en el horizonte visible, que pueden ser 4 o 5 años. Pero ¿qué es lo que digo? Sí hay cosas que se pueden hacer dentro del sistema que serían muy valiosas. Y voy a dar un ejemplo concreto porque vos lo dijiste al hablar de una facultad que tiene la Corte, que es la ausencia de plazo. La Corte tiene otra facultad que le da, que es una aplicación argentina de lo que se llama el writ of certiorari, que es la posibilidad de declinar su intervención sin justificar por qué razón no interviene. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Lo que se llama el 280, o la plancha, que es lo que acaba de pasar con Amado Bull.
Yo tuve una discusión muy interesante con un amigo, que es secretario de un ministro de la Corte, porque todo el mundo le dice sentencia a esa resolución, a ese auto. Ahora, se da la situación de que las sentencias, según toda la doctrina y según la propia Corte Suprema, tienen que estar motivadas. Entonces, hay una autocontradicción en eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo digo, el 280 es el resultado de una reforma del año 1990. La ley creo que es 23774, me parece. Muy bien. Pertenece a un ordenamiento que no es penal, es el Código de Procedimiento Civil y Comercial, unificado recientemente. Pero ese artículo se mantuvo. Entonces yo digo lo siguiente. Después de esa reforma, hubo una reforma constitucional. La reforma constitucional y le dio carácter constitucional, supralegal, a una serie de tratados y de pactos y de convenciones que consagran la oralidad, el juicio previo, el criterio de legalidad, el de culpabilidad, por supuesto, el indubio pro reo, la defensa, la proporcionalidad, la dignidad de la persona humana, la igualdad de armas en el proceso, la publicidad, la igualdad ante la ley, la división de poder, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Eso fue posterior al 280. Ahora, el 280 no se arregló de acuerdo a los nuevos estándares de los pactos internacionales que para nosotros son como la Constitución. Entonces, yo digo lo siguiente, no está difundido, no hay doctrina, pero nada impide que a nivel legislativo nosotros propongamos la creación de un observatorio bicameral o la creación de una comisión bicameral de cumplimiento de convenialidad o de cumplimiento de convencionalidad. ¿Estamos cumpliendo con esos organismos internacionales, con esos instrumentos internacionales? Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, no es teórico lo que estoy diciendo, y tampoco es doméstico lo que estoy diciendo. No lo estoy diciendo porque mi amigo, Amado Vudú, corre el riesgo de ir preso. No, yo lo estoy diciendo por otra razón. Porque después hay que ir posiblemente a la Comisión de Derechos Humanos y después a la Corte de Costa Rica, y ahí te pueden condenar. Y a la República Argentina le puede salir muy caro todo esto. Entonces el control de convencionalidad, de convenialidad, no es una tontería. ¿Y de qué depende? Bueno, por lo pronto de que a alguien se le ocurriera. Segundo, de que lo meta en el debate público. Vamos a hablar del lawfare, del artículo que salió el otro día que estábamos hablando, Federico. Yo digo tres cosas. Nosotros tenemos un recurso, existe el recurso de inaplicabilidad de la ley. Cuando una medida es lo suficientemente agraviante a criterios jurisdiccionales debidamente fundados y consagrados por una larga tradición jurídica, uno puede recurrir por inaplicabilidad de la ley. Primero. Segundo, existe la discusión sobre la cosa juzgada írrita, que hasta ahora cómo se plantea y se quiere aplicar. Cuando una persona ostensiblemente culpable por vicios del procedimiento se la vuelve a juzgar. Entonces yo hago un razonamiento elemental del derecho penal. Si se lo está aplicando un inocente, ¿no es cierto? Declarado inocente por una sentencia firme, para volverlo culpable, ¿cómo no se le va a aplicar la misma teoría a un presunto culpable que en definitiva es inocente? Entonces tenemos dos herramientas. Vamos a una tercera herramienta. El recurso de revisión. Es el recurso de revisión que está estatuido, que existe. Fíjense, la revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado por los motivos siguientes. Cuando los hechos establecidos como fundamento de la condena se demuestran distintos. Cuando la sentencia impugnada se basa en una documental o en constancias que son falsas. Tercero, cuando la sentencia condenatoria es dictada en consecuencia del prevaricato. Cuarto, cuando después de la condena se descubrieran nuevos hechos que hacen
que dejan en claro que los hechos conocidos antes eran equívocos. Muy bien, tenemos esas 3 herramientas. ¿Qué tan lejos estamos de hacer una ley de lawfare? Basta condensarlos y Sí. tratarlos y discutirlos, porque hay una cosa que a mí me da mucho temor. Hay 2 cosas que me dan mucho temor. El gobierno de la República Argentina es un gobierno de transición democrática, no es un gobierno revolucionario. No es un gobierno que ha llegado al poder tras una victoria en términos castrenses. Proceso de reformista democrático. Entonces hay que tener cuidado porque la primera regla del sistema es la conservación del propio sistema. Entonces no hay que romper la primera regla del sistema, salvo que la correlación de fuerzas sea favorable, lo que no está dicho que lo sea. Entonces, a mí me parece que dentro del sistema tenemos muchas herramientas, como las tuve yo en la CIGEN, como las tuve en la Cancillería, como las tuve en Cedronar, para llevar a la institución a hacer cosas. Nadie se acuerda de nada, pero en el 2013, siendo yo funcionario de Cedronar, nosotros no solamente denunciamos al jefe de la Policía de Santa Fe, lo que a mí me costó otra denuncia penal, en este caso puesta por 2 diputados del socialismo, sino que el jefe de la policía fue condenado, estuvo preso 6 años, y ahora descubren la relación entre la policía, el narcotráfico y la política. Entonces, bueno, muchachos, a ver, si nosotros no tenemos memoria, no recordamos las experiencias que salieron bien, no aprovechamos ese camino arado, no usamos los instrumentos institucionales a nuestro alcance, nos van a ir mal las cosas. Por eso yo estoy tratando de hace un tiempo, con lo que publiqué en Clarín el otro día, con lo que voy a tratar de publicar sobre el control de convencionalidad, siempre tratar de dar el debate en los medios que son hostiles, porque tampoco me interesa mucho hablar desde los medios con los cuales yo simpatizo, los que a mí me gusta leer, porque no los tengo que convencer. A mí me gusta meterme a convencer a los que no piensan como yo. Entonces, a ver, ¿por qué no me discutís? ¿Qué pasa? ¿Te gusta la cosa juzgada ahí, Rita? Para revertir la absolución que Ollarvide le dictó al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito, pero no te gusta cuando yo te la quiero aplicar a Amado Vudú. Eso no es un doble estándar. Eso no es una contradicción en los términos. Ese no es un criterio de selectividad intelectual. Entonces, yo creo que ahí es donde está esta batalla, no digo la guerra, esta batalla está en usar las herramientas que tenemos con imaginación, con creatividad y con coraje cívico. Eso me parece central. Sí, yo no te quiero robar mucho más tiempo, pero me entusiasmé con esto muchísimo, la verdad es muy estimulante. Me parece, la verdad que la idea de compatibilizar estas 3 herramientas es, como decís vos, no hace falta una revolución y es para cuidar el régimen político, que es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar el régimen político, hay que proteger la democracia, que es lo que se puede hacer. Y una forma interesante de protegerlo, obviamente, es tratando estas vías la articulación de recursos preexistentes con respetar los compromisos supranacionales, que eso opera ya casi, digamos, cuando el daño se ha hecho, cuando hay un condenado o cuando se acerca una condena. También me parece que, y estoy de acuerdo con vos, que es un desafío y es cuestión de asumir la responsabilidad de interesarse por los asuntos públicos, también extender eso que estás pensando vos a lo que es la hechura del proceso. Y a mí me parece que hay mucho para hacer ahí cuando se inician las denuncias penales. Yo no soy quien para defender a Amado Vudú, a quien ni siquiera conozco personalmente, pero lo que sí recuerdo que el expediente se inicia porque un señor que dijo que estaba en un bar, que escuchó en una mesa a personas que no conocía, que estaban diciendo que bla, 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 bla. Yo hace mucho tiempo escribía unos textos sobre la denuncia fácil, y a mí me parece que hay que proteger el régimen político, al menos en lo que yo conozco, en lo que estamos hablando ahora, vos conocés mucho más, pero que es proteger a los ciudadanos de lo que es la aplicación arbitraria de la ley en sentido amplio,
protegerla también en lo que es la hechura inicial del proceso, proteger que denunciar el acto de ir al Estado y denunciar que una persona sospechosa de un delito tiene que tener también de verdad algún tipo de responsabilidad. Yo sé que existe el delito de falsa denuncia, existen las calumnias, las injurias, pero tiene que haber algo más, porque incluso muchas de las personas que motorizan estas cosas, algunas tienen el título de abogado. La gran mayoría, los famosos denunciantes profesionales, tienen el título de abogado. Digamos, y me parece interesantísimo trabajar al final, revisar cómo respetamos las convenciones, tratar de corregir arbitrariedades, pero también evitar el inicio del expediente, evitar que la ley pueda ser un elemento disponible como si fuese una caja de herramientas. Hoy quiero un martillo, mañana un destornillador, tratar de proteger ese espacio. Yo te pido, Rafa, una reflexión sobre esto, Mirá, y te dejamos, te liberamos. Mirá, Fede, yo quiero dos reflexiones finales. Es un enorme gusto hablar con vos. Espero que los compañeros que están escuchando, y los no compañeros también, la hayan pasado tan bien como la pasé yo. Una reflexión es la siguiente. Si vos sos pesimista, no sabés lo que soy yo. Yo soy un pesimista activo, pero un pesimista profundo. Yo veo las cosas mal en el mundo, mal en el hemisferio, mal en el subcontinente, mal en el cono sur. Las veo mal, me parece que que estamos como esos animales que sienten que los ronda la muerte y se empiezan a internar en el bosque hasta quedarse sin sustento y desfallecer por la inanición y el propio transcurso del tiempo. Hay una vocación subcontinental por la no integración, hay una confusión desde el punto de vista de las ideas, etcétera, que a mí me preocupa mucho. Ahora, sin embargo, bueno, y la segunda cosa que te quiero decir es, también tiene que ver con el paso de los años. Yo ya no me intereso más por la discusión de las personas. ¿Cuál es el problema con anatematizar a un ser humano, a un individuo, ¿no? Fulano de tal, el juez tal, el fiscal tal, el ministro tal. El problema es que cuando vos te sentás con ese tipo y el tipo te dice, mira, yo te voy a explicar por qué hice eso, siempre tiene algún punto. Entonces la cosa nunca es blanca o negra. Así es en las novelas, así es en las películas. En la vida real no es blanco o negro. Siempre hay matices. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Bueno, llevar el análisis de lo personal a lo sistémico, porque si no, estamos todo el tiempo en el plano de la opinión y la descalificación y nunca en el plano de la idea, que me parece que es lo interesante. Entonces, lo primero que para mí es, que yo quería marcar es, a mí me parece que, por ejemplo, es un sentido común extendido muchísimas de las cosas que dijimos acá. No solamente entre aquellos que formamos parte de un pensamiento, del cual Lectura Mundi podría ser un ámbito digamos, de repercusión, no, ante cualquier abogado, no son todas las cosas que dijimos, forman parte del sentido común. ¿Quién nos podría refutar? De una manera un poco cínica y socarrona. El que gana mucha plata haciendo lo contrario de lo que nosotros estamos diciendo. Ese es el único, porque cualquier persona que la rema, la pelea, un abogado, yo fui 8 años abogado litigante, tener que ir a los tribunales, esperar, presentar escritos, que pase el tiempo, que no se cumplan los plazos. Bueno, esos tipos, todos estarían de acuerdo con lo que nosotros decimos, hasta que, por un momento, porque a veces no es por toda la vida, agarran un andarivel fácil, ¿no es cierto? Entonces ahí dejan de lado todo esto que acabamos de decir. Estamos hablando de los engranajes del funcionamiento del sistema judicial. Cada engranaje que falta, el sistema funciona peor, no funciona mejor. Entonces, lo primero que les quiero decir es que a mí me parece que la crítica ad hominem es desgastante
y solo nos saca de encima el enojo del momento. Que para mí es mucho más importante hablar de qué es lo que está fallando en el sistema. Es mucho más importante y mucho más productivo. Y lo segundo, con el doctor Maximiliano Rusconi y con la doctora Lali Minichelli, estamos trabajando sobre estos temas. Los estamos llevando adelante, por supuesto. No es una sortija en la cual todo el mundo quiera meter los dedos. No es que no estamos invitando a un paseo al Prado asturiano. Es un tema áspero, complicado, poco simpático, exige estudiar mucho, exige exprimirse la cabeza, pero yo no conozco, Federico, otra manera de poder evitar, cierro con el principio, todos estos riesgos que yo veo para nuestra patria. Y yo tengo 4 hijos, 4 chicos de 28 a 9 de edad, y yo quiero que sean argentinos, y quiero que vivan en mi patria, y quiero que sientan el legítimo orgullo que yo sentí durante muchísimo tiempo por ser argentino, y que sigo sintiendo, Claro, me cuesta un poquito más fundamentarlo, sacando la parte emotiva, que no es argumentable, digamos. Pero yo quiero que mis chicos, dejarles algo a mis chicos, y lo veo tan complejo, que digo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, que me rebátanme las ideas, porque si me las rebaten ya estamos en la discusión, y yo ya estoy donde quiero estar, hablando de esto que hemos hablado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Fede. No, absolutamente. Acá lo veo a Mario Greco que se ha conectado, no sé si quiere decir algo. Para mí un placer discutir cómo se organiza la vida pública, cómo intervenimos los ciudadanos que somos los verdaderos titulares del poder político. El poder reside en las personas y se construye hablando y se renueva todos los días y se modifica y se discute y es animarse a dar el paso a salir de esta tragedia de la banalización, ¿no? Este blanco y negro y banalizar la vida pública y tomarla todo como si fuese lamentablemente, un juego suma cero. La verdad que me parece fantástico, seguramente los amigos que nos han compartido lo han disfrutado, mucho más a vos que a mí, obviamente, No, y nada, acá lo veo a Mario. Mario, no sé si querés decir algo, le hemos pasado Ya, muy bien. Mario es un poco, es la cabeza de todo esto, y es el que generosamente nos permite estos espacios, Rafa. Cerrá, Mario, por favor. gracias, Mario. no, primero, bueno, gracias Rafael y bueno, Federico y todos los invitados. Yo no llegué a tiempo porque vengo de la UNSAM, tuvimos una experiencia de trabajo con la gente del organismo que trabaja con niñez en la provincia de Buenos Aires, da para que hablemos mucho sobre el tema del sistema, del sistema penal juvenil, bueno, una cosa, tantas cosas hay para hacer en la Argentina que nosotros aportamos desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de la posibilidad de construir trayectorias o proyectos de vida, desde la experiencia que hemos hecho en el centro universitario en la cárcel, en la unidad 48. Sabía que llegaba tarde y entonces recién me conecté, y me conecté en realidad porque Germán Gallino, que está ahí, que pertenece a nuestro grupo de trabajo, me dice en un WhatsApp, hay que invitarlo a Rafa Bielsa a nuestro seminario de ciencia política aplicada. Es un fenómeno. Bueno, ya sabemos quién es Rafa Bielsa. Gracias, Germán. De ese proyecto le vamos a hablar. Estamos haciendo una cosa medio delirante con políticos italianos y argentinos. Nada, simplemente agradecerles, escucharlos aunque sea un ratito, es una demostración de que tanta información tóxica y tergiversada sobre la justicia en la Argentina le hace mucho daño a la sociedad civil y le hace mucho daño al proyecto de país. Y sé que Federico este es el primer evento, la primera actividad que organizamos que ha sido objeto de una actividad persistente de los trolls. No, nosotros, imagínate, somos una universidad, estamos afuera de ese tipo, pero en casualmente tuvimos desde el primer flyer hasta acá, en las redes sociales, un trabajo sistemático de denigración, de descalificación de la universidad, de los expositores. Yo creo que extraordinario. Extraordinario, porque en realidad el origen de la descalificación
te puede llegar a hipercalificar, sobrecalificar. Así es. Que semejantes individuos se ocupen de tratar de descalzar este evento, que ha sido un evento de leones herbívoros, donde nadie ha querido hacer nada que no sea usar rectamente o tratar rectamente de que las instituciones sean lo que dicen que son. Me parece maravilloso que los trolls se ocupen de esto. No, por eso yo digo, Rafael, que nosotros somos un canal, un instrumento al servicio de tomar la palabra pública en temas que son muy cruciales para el sostenimiento de un sistema democrático, y por eso todo lo que hacemos todavía es poco en ese sentido, en el sentido de frente a la pulsión reduccionista, a la pulsión simplificadora que quiere hacer del mundo una cosa banal y simple. Nosotros tenemos que dar una batalla doble: uno, por mostrar lo complejo y lo diverso del mundo, y segundo, por combatir frente a la mentira, a la difamación, y además para construir una sociedad obviamente más justa, que de eso finalmente se trata. Así que les agradezco mucho a Fede por su obstinación, por su persistencia, por su trabajo, y a vos, Rafael, por haberte sumado a esta casa a la que quiero que te consideres, porque tenemos un amigo común que es Martín Bode, y quiero que te consideres un invitado permanente y sumarte a otras actividades que seguramente a vos te van a interesar, te van a divertir, y tenés mucho para aportar. Bueno, yo a la orden, muchísimas gracias a todos, gracias a Germán, gracias a Federico, y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Sauri.